Hola amigos de Blog Central, me encuentro en Querétaro, en México, a raíz del torneo de 2 millones de pesos aquí en el Seven by Big Bola y seguimos documentando historias a donde vayamos. Lástima que tuve que venir a Querétaro para entrevistar a un coterráneo de Costa Rica y es una entrevista que hace mucho quería hacer, ustedes lo conocen y hoy espero presentarles un poco más de la historia de don Fernando Bando, una persona que voy a decir cómo nos conocimos allá por el 2003, cuando entré a trabajar a Ultimate Bet, él ya trabajaba ahí y la primera persona que me toca a la par, justo a la par, pues fue Fernando y me enseñó pues de todo lo que tenía que saber pues de la empresa, de la plataforma, de póker, me enseñó a jugar póker, por cierto muy mal, pero bueno, y aquí estamos, han pasado muchos años y precisamente esta es este podcast para que nos cuente qué ha pasado, que conozcamos a Fernando, el Fernando de Costa Rica, de antes, de cómo empezó, porque ustedes lo conocen tal vez como el señor del micrófono que dicta órdenes, etcétera, pero yo conozco a Fernando un poco más por otros lados divertidos y hemos compartido aviones, ciudades, etcétera, muchas cenas y es una historia muy interesante la de Fernando. Bienvenido Fernando a Blog Central. Muchísimas gracias, un placer compartir con vos, Rey, con un hermano de vida, con alguien que se volvió familia sobre la marcha desde nuestros tiempos de Ultimate Bet, sí. Luego cada quien por su lado, nos reencontramos en PokerStars también con LAPT y creo que esa fue la época en que más tuvimos oportunidad de compartir. Claro. Fue la época en que más tiempo pasamos juntos. Yo pasaba más tiempo con ustedes sí. que con mi familia. Sí. Entonces, claramente ustedes se vuelven familia para mí. Son gente que al día de hoy siguen siendo muy importante. Y la verdad, muy buenas memorias, muy buenos recuerdos. Sí, igualmente. Te siento igual como un hermano. Mira, pero que yo a veces no conozco tus lados porque a veces hablamos de muchas cosas, pero yo siento que yo quisiera saber como la historia antes del póker. Siempre le pregunto a la gente antes qué hacía antes de lo que hacía antes de lo que conocemos del póker, ¿verdad? Sí. A ver. ¿A dónde creciste? Fernando Bando. Fernando Bando nace al norte de Costa Rica, en Cañas, Guanacaste. Es una provincia o un estado fronterizo con Nicaragua. 29 de agosto de 1970. Ah, no. Si tuviera pelo tendría canas. Bueno, crecí, viví hasta los 18 años en Cañas, en Guanacaste, y luego de ahí me fui a la capital, me fui a San José a estudiar. Empecé en la Universidad de Costa Rica, hice estudios generales y empecé a estudiar biología. Empezando a estudiar, ya la verdad me daba un poco de pena seguirle pidiendo dinero a papá para mis gastos. Entonces me conseguí un trabajo de casualidad. Caí a un bed and breakfast, un hotel de paso. Bueno, no es un hotel de paso, es un hotel de bajo presupuesto para mochileros, tal. En el centro de San José y coincidentemente el dueño es un artista costarricense bastante reconocido, Otto Apuy, que es de Cañas. Sí. Es de Cañas, su familia, mi familia, conocidos. Yo fui, apliqué por el trabajo, no sabía que era Otto. Cuando salió Otto a atenderme, Otto, ¿cómo estás? Me dice, ¿quién sos vos? Yo soy Fernando, soy hijo de tal, nieto de tal. Ah, vos sos de tal familia. Como siempre en Costa Rica es muy pequeño, todos nos conocemos sí. O tenemos me quedo trabajando ahí un tiempo, trabajaba de noche y estudiaba de día, entonces hacía turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana, salía, me duchaba ahí mismo y de ahí salía para la universidad. Hijo. Trabajé un año, creo, sí, un año más o menos, poquito más. Y en algún momento dije, no voy a aguantar este ritmo. Renuncié y al renunciar dije, no, me voy a dar un mes sabático, voy a darme un mes de vacaciones y luego empiezo a buscar trabajo otra vez. En ese mes sabático me llama un ex compañero de colegio y me dice, Fer, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues nada, no estoy haciendo nada.
Me dice, ¿por qué no vas al Hotel San José Palacio? Te preguntas por fulano de tal persona, le decís que venís de parte mía para ver si querés aplicar para ser dealer. Le digo yo, ¿y qué es dealer? Me dice, eso a usted no le importa, usted vaya, se presenta, le dice y ahí usted decide. Le digo, listo, yo voy. De verdad fui, me presenté con esta persona y era que estaban dando el entrenamiento para dealer de casino en el Hotel San José Palacio. Hice el entrenamiento, un entrenamiento como de 3 meses. Ya empezaba uno a trabajar sabiendo 3 o 4 juegos. Trabajé 2 años y poquito en el casino. Pasé por varias posiciones. Estuve dealer, estuve lo que le llamamos ingresador, que era control de ingresos y egresos de dinero. Par de tonterías más haciendo ahí en el casino. Después de esos 2 años tuve una diferencia de opiniones con la gerente operativa y le dije que iba a renunciar. Y la señora me dice, no, es que usted no puede renunciar. Me estallé de la risa, me quité la corbata. Le dije, señora, muchísimas gracias por todo. Aquí está su corbata con su puesto. Buenas noches, nos vemos nunca. Y me fui. Otra vez el mes sabático de costumbre y me llama una ex compañera, una ex colega que había estado en San José Palacio, pero en la sala de póker. Y me dice, Fer, ¿te interesa aprender póker? Digo, Gaby, la verdad, no estoy haciendo nada, me aburro en casa, va. Me dice, ok, vente al Hotel Torremolinos, estamos dando la capacitación. Y de verdad me fui. Empecé a hacer la capacitación. Mi capacitación fue, repartes 2 cartas, está el botón, hay 2 apuestas obligadas. Cuando completan la ronda, tiene opción el Big Blind. Quemas, abres 3 cartas, ronda de apuestas, quemas, abres 1 carta, ronda de apuestas. Y al final, cuando se viran, la escala de juegos ganadores es como el póker caribeño. Sí, sí. Eso fue mi inducción de póker. Wow. Empecé a repartir cartas ya en el club en el Holden Club. ¿El de quién? Cuando era de Papeto, Macho, bueno, los Heikel, estaba Doña Vicky, ¿cómo se llama la ex primera dama? Doña Doris Yankelewitz, llegaba Lena Monge. ¿Pero el club de quién era? Era de todos ellos. Ah, ok, ¿es un club? Sí, ellos en conjunto, entre todos armaron el club y ahí jugaban al póker después de que salieron de San José Palacio. Okay. El asunto es que los primeros 6 meses fue una relación de amor y odio. Estuve varias veces a punto de renunciar y un día dije, no, a ver, ¿cómo va a ser esto más que yo? Y empecé a practicar. Entonces yo estaba tallando en una mesa y en mis descansos, a 2 mesas, tenía 10 ceniceros, tenía fichas, baraja. Entonces a repartir cartas, a leer flops, a contar fichas, a hacer pozos hasta que lo llegué a dominar. En algún momento, muy orgulloso de decirlo, fui considerado el mejor dealer de mi país, que fue justo cuando me despidieron del Holden Club en el Hotel Corobici por andar defendiendo a mis compañeros. Bueno, vos siempre. Sí. Es que lo que es justo, a ver, las cosas como deben ser. Yo he tratado en mi vida de ser muy recto, muy correcto. Y a mí me parece que la gente que hace las cosas bien, le debe ir bien en la vida. Y no es tanto que yo quiera agarrar la antorcha de Juan Santamaría o ponerme de mártir. Cuando hay que poner el grito al cielo, hay que poner el grito al cielo. Por uno mismo y por la gente que lo rodea. Okay. Bueno, después del Holden, ¿dónde llegaste? Después del Holden Club, estuve otra vez en el San José Palacio. Y estaba la gerente de operaciones. ¿Qué hizo cuando lo pero vio? bajo nueva administración. Okay. Y ya fui solo a tallar póker. No mentiras. Estuve Torremolinos, luego estuve San José Palacio de nuevo, luego estuve en el Corobici, cuando me despidieron del Corobici, de nuevo el mes sabático, y me llama un ex colega, un ex compañero de trabajo, Filadelfo Antonio Fernández. Sí.
Y me dice, Fer, don Luis Milanés me contrató para que le abra las salas de póker en Casinos Europa. ¿Qué estás haciendo? Le digo, pues no estoy haciendo nada. Me dice, ¿me ayudas? ¿Te vienes conmigo? Le digo, listo. Yo ¿Todo siempre bien? vi a Fila como un dealer. Sí, nunca supe que lo Hay contrataron. una historia por ahí atrás. Ah, ok. De verdad, nos vamos, ya escogemos el personal, empezamos a capacitar personal, a hacer torneitos, en aquellas épocas donde los torneos maravillosos, el registro tardío era la primera mano. Sí. Entonces yo llegaba a la fila y le decía al cajero, hey, este es el último, Y ya. y ese era el último que se registraba, Chao. todas las fichas en la mesa, Ya. fantástico. Recuerdo esos tiempos. Extraño esos tiempos. Sí. El asunto es que empezamos a desarrollar la sala, se fue dando bien. Perdón, y a las 8:00 Sí. empezaba. Don Luis Milanés, enamorado del póker, invirtió muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, entre lo que perdía jugando más lo que invertía en promociones y en algunas otras cositas. Eso fue más o menos como en el año 99 que entré yo Eso con le quiero ellos. decir. Ya para el finales del 99, principios del 2000, estábamos haciendo los famosos torneitos de $10 con recompras, que eran una locura. Como nota curiosa, llegaban a jugar de los primeros empleados de PokerStars, incluyendo al hijo de Isaac Scheinberg, Mark. Llevaban a jugar los torneos de $10 con recompras ahí al Casino Europa. Entonces era un ambiente bastante divertido. Claro, no en el 99, sino ya más adelante. No, como el Sí, 2000, 2000 y Sí, cachito. sí, por ahí. Sí. Luego viene un administrador americano, Nick Gulo, y el casino se mueve al siguiente nivel. En algún momento llegamos a tener hasta 5 propiedades. Bueno, don Luis Milanés llega a tener 5 propiedades y yo para ese entonces ya era el asistente de Nick Gulo. Yo tenía que andar en todo lado viendo reportes, números, operación y pasándole los reportes a Nick y sirviéndole de traductor en mi pobre inglés en ese entonces. Perdón, vos hablas muy bien inglés. Ahora sí. Ok, ¿de dónde aprendiste? Aprendí trabajando en casinos. Ah, ¿en aprendí serio? hablando. Wow. Más, para mí el punto de inflexión fue precisamente ese tiempo que trabajé con Nick Gulo, ok, claro. porque no hablaba una gota de español ni estaba dispuesto a aprender. Wow. Y yo pasaba con él 16 horas al Sí, día. sí, no. Entonces, sí o sí había que aprender. Claro. Durante ese tiempo, más o menos finales del 2000, creo que fue, septiembre del 2000, algo así. Habíamos hecho un par de torneitos en los que venía un grupo de americanos, Linda Johnson, Jan Fisher, Matt Savage, y hacíamos unos torneitos ahí divertidos. Y don Luis Milanés se da cuenta que WPT, World Poker Tour, está empezando una gira y están buscando locaciones para hacer torneos. Entonces llama a Nick Gulo, y se sienta Nick Gulo, estoy yo traduciendo, se sienta al frente de don Luis en el escritorio y don Luis le lanza una revista Card Player. Le dice, quiero hacer un torneo, lo quiero con esta gente W ¿qué, Fernando? De WPT, don Luis, WPT. Dice, y todos los que están en esta revista, todos los que tengan una foto en esta revista, los quiero aquí. Híjole. Le dice, pero don Luis, el gasto es muy oneroso, es un gasto. Yo no pregunté cuánto iba a costar, dije que todos los que tengan una foto en esa revista, los quiero en mi torneo en Costa Rica con el WPT. Bueno, don Luis, listo. Se hicieron los contactos con Barry Schulman, ¿no? Pero Barry es de Card Player. Sí, era Card Player. Ah, ok, Barry sí, Schulman. sí. Barry Schulman, y Barry Schulman contacta a todo el mundo. Se les dieron tiquetes aéreos, transportes internos, viáticos, lo que se te ocurra, entradas a los torneos, lo que se te ocurra. Y terminamos organizando el primer WPT que se hizo en Latinoamérica. Y Creo que fue el WPT fuera de Estados Unidos, el primero. ¿Ah, sí? Sí, así es. Y fue en la primera temporada. Sí, exactamente.
Sí, creo que en aquel tiempo pagaron como $50,000 por los derechos de hacer el WPT en Costa Rica. Recuerdo. Llegó, teníamos a, ¿cómo se llama el dueño de los Lakers que murió? Buss, Jerry Buss. Jerry Buss estaba ahí, estaba Phil Hellmuth, estaba Jesus Christ Ferguson, Negreanu. estaba Daniel Negreanu, Muy chiquillo. estaba Sí, Eric Seidel, Sí. estaba Scotty Wing. todos, Sí, todos. todos los que Sí, eran todas las leyendas. estuvieron en Costa Estaban. Rica. De hecho, a mí me toca dirigir el torneo con Jack McLellan. Ah, ok. Con, Que acaba de morir. sí, 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 Jack gran McClellan, señor. Con Jack McLellan y con Matt Savage. Sí, Estaban ahí, estaba Jody Ivener, estaba Dave Lamb también. sí. Había un montón de gente y recuerdo que ellos se reían mucho y mis colegas se reían mucho de mí, porque yo en mi inglés quebrado, yo lo que hacía era que tenía un blocito de notas. Entonces ellos me decían, traduce tal cosa, yo traducía y después de eso yo andaba detrás de ellos. Entonces a ellos los llamaban a una mesa y yo me iba corriendo detrás de ellos y ellos hablaban lo que tenían que hablar, decían lo que tenían que decir. Yo les decía, ok, ¿qué fue lo que pasó? Me decía tal cosa, yo pues, anotaba. ¿Y qué decisión tomaste? Tal, yo. ¿Y qué regla usaste? Tal, listo. Yo iba haciendo mis notas, iba preguntando y preguntando y haciendo ok. para tratar de aprender y profesionalizarme. Wow. En ese momento yo ya estaba enamorado del póker. En ese momento yo ya sabía que era lo que yo iba a hacer. Ya para ese momento había dejado inconcluso biología, había dejado inconcluso electrónica, Híjole. había dejado inconcluso electromecánica y estaba intentando hacer educación física para terapia física, que al final también quedó botado. Lo único que le quedó de la educación física fue el gimnasio suyo. Más o menos. Eso fue por lesiones que tuve que meterme al gimnasio a hacer pesas. Nada, a partir de ahí me voy desarrollando, trabajo con Casinos Europa hasta que Casinos Europa termina cerrando. De ahí me pasé al Casino Horseshoe. Vos estuviste hasta el final. Yo estuve hasta el final. Me fui al Casino Horseshoe a operar casino con... Perdón, es que el casino en el Radisson, en la Europa, que estaba en el Radisson, es muy popular en Costa Rica porque fue donde yo empecé. Y fue muy lindo para mí, una buena época también. Ahí fue, para muchos de nosotros fue muy linda época. Sí. Estuve en el Casino Horseshoe trabajando como gerente operativo, gerente de turno de todos los puestos. El Horseshoe cuando lo tenía Ligatori. Don Jaime. Don Jaime tenía un socio, Sí, ya me acuerdo. ¿cómo se llama? Es un gambler en Las Vegas conocidísimo. Sí. Por eso fue que le... Ah, bueno, por cierto, con licencia de Horseshoe. Sí. Es un gambler en Las Vegas Sí. tan conectado que le puso la marca Horseshoe de Las Vegas con autorización en Costa Rica. Este último diciembre me lo encontré en Bahamas. ¿En serio? Estaba con los hijos. Sí, y no me acuerdo el nombre, se pero me sí, queda viendo y ¿quién me es? dice, yo te conozco, ¿verdad? Dewey Tomko. Uy, Dewey Tomko. Dewey Tomko. Sí. Eh, Creo que los hijos viven en Costa Rica. no, están en bueno. Estados Unidos. Ah, ¿en serio? Bueno, pero vivió mucho. Sí. en Costa Rica, De hecho, iba Dewey con los dos hijos. Sí. Y le digo, sí, Dewey, Fernando, del Horseshoe. Ah, Fernando, ¿cómo estás? Y ya llegan los hijos después y se me quedan viendo los dos y me dicen, nosotros te conocemos. Le digo, claro, le digo, ¿no se acuerda que yo jugaba baloncesto con ustedes? Bla, bla, bla. Wow. La verdad, linda época, estuve con ellos una temporada. Salgo de ahí y me voy con Jazz Casinos. Ok. Con mi ex socio. Con CJ Williams. Y que descanse en paz, don Qué CJ Williams. queridísima persona, el humor más negro que te puedas imaginar. Yo no podía parar de reírme cuando estaba ese señor cerca, pero el humor más negro que se puedan imaginar. Sí. Trabajo con CJ, tenía un casino en el White House, en las montañas de Escazú, que era una réplica de la casa de lo que el viento se llevó. Muy linda. Hermoso el lugar. Teníamos una jugada, podría ser considerada high roller. Eso ahí. Bueno, era high Para roller. la época Sí. y la gente que estaba ahí. Hacíamos torneos interesantes, creo que primer torneo de locales, más o menos carito, que era de $1,000 la entrada,
y reunimos como 250,000 dólares, una cosa así, que para aquel tiempo era un montón de dinero. CJ y su socio abren varias locaciones. Creo que teníamos Escazú, Jacó, Tamarindo, Flamingo y no, creo que eran esas 4. Entonces a mí me tocaba estar viajando por todo el país, viendo las salas, tratando de desarrollarlas, capacitando personal, todo lo demás. En el proceso de estar en el White House, la empresa PokerStars empieza a hacer los torneos de empleados, con la intención de que sus empleados tengan un feeling, un sentimiento más cercano con el póker, que lo conozcan mejor, que no sea nada más estar respondiendo correos con respuestas enlatadas y demás, sino que sientan el póker, que lo experimenten e ir al siguiente nivel. Gané 3, por cierto. Aquí pueden ver. Ahora les voy a pasar las fotos para que vean los trofeos. Los tengo. Son picas. Era el menos malo. Imagínate. Conozco algunos de los puestos preponderantes en Stars. Sí. Y por aquellas épocas empieza el LAPT. LAPT en Costa Rica, creo que fue temporada 1, evento 2, si no me equivoco. Sí, primero fue Río, el evento número 1, después fue Costa Rica. Correcto. Y después fue Punta del Este. Esa fue una temporada pequeña. A mí don Mario Celedón, a quien le tengo muchísimo cariño, es quien me llama para que le ayude a correr en el Cariari. El LAPT en el Cariari. Sí. Me acuerdo que en aquella época éramos Víctor Granados y yo. Sí. Saludos al Chombo. En algún momento el famoso Chombo estaba ocupado ligando, entonces yo le dije, Chombo, hazme un favor, anda a coordinarme los dealers. Y yo me quedé en el piso solo. Eran 42 mesas y yo estaba corriendo las 42 mesas solo. Entonces estaban estaba Mike Ward y estaba Greg Pappas. Entonces ellos estaban sentados no sé qué con lo de las fichas y tarjetas de posición y demás. Yo corriendo el piso, entonces me llamaban de una mesa y, ok, ¿qué pasó? Tal y tal. Y tomaba la decisión. Entonces venían los dos corriendo, me decían, ¿qué pasó? Y yo, tal cosa. ¿Y qué hiciste? Tal y tal. Ah, ok. Se devolvían 3, 4 veces así. Sí, sí. Hasta que después de ahí se quedaron sentados al fondo y me dejaron correr a mí las 42 mesas. Buenísimo. Se termina el día y me llaman y me dicen, Fer, a ver, porque tú no nos dijiste que sabías lo que estás haciendo. Le digo, a ver, señores, yo aquí vengo a trabajar, yo no vengo a hacerme publicidad, yo no vengo a contarle a fulano, a sutano, mengano o a perencejo qué es lo que yo sé y qué es lo que no sé. Larga historia corta, termina el LAPT en Costa Rica, ellos piden que me incluyan a mí en el tour, en la gira, por cuestiones políticas, se llevan a alguien más. Ese alguien más está como temporada y media viajando y luego de esa temporada y media estoy en casa y recibo una llamada de Thomas Q. Hola Fernando, ¿cómo estás? Soy Thomas Q, bla, bla, bla. Me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues en este momento le digo, estoy entre trabajos. Estoy en casa haciendo nada. Me dice, ¿te interesaría unirte al LAPT y viajar con nosotros? Le digo, Thomas, no se diga más, yo no pregunté cuánto me van a pagar, no pregunté me vas a pagar tiquetes, no pregunté absolutamente nada. Yo dije que sí, de cabeza. Y me dice, ok, te esperamos en Punta del Este, Uruguay, tal fecha. Qué bueno. Contacto a un conocido que tiene una agencia de viajes y le digo, mira, necesito estar en Punta del Este, Uruguay, tal fecha. Era probablemente la segunda o tercera vez que yo me subí a un avión. Y ahora pasaste en un avión. Sí, el tipo viene y me compra, me hace todo el itinerario de vuelo, pero mi itinerario de vuelo era San José, Lima, Lima, Buenos Aires, con escala en Montevideo, Lima, Buenos Aires, Buenos Aires, Punta. Yo le dije que necesitaba llegar a Punta, él me llevó en avión hasta Punta. Hago San José, Lima,
en Lima me topo con un jugador venezolano, Tarim creo que es que o Tarim o Tarid, no recuerdo. Me topo con él y me dice, ¿cuál es tu itinerario? Ya le digo, mira, paso un día en Buenos Aires y después al día siguiente vuelo a Punta del Este, bla, bla. Me dice, no, weón, me dice, estás mal. Bájate conmigo en Montevideo y nos vamos en taxi. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí. Me dice, tú no te preocupes, bájate conmigo en Montevideo. Y de verdad, me bajo en Montevideo, me voy en taxi con él iba con su esposa y con su hijo. Llegamos al hotel en Punta del Este y no había habitaciones. O sea, no había habitaciones para él. Claro. Para mí había. Sí. Y le digo, no, viejo, le digo, las cosas como tienen que ser. Sí. Toma la llave de mi habitación. Me dice, no, ¿cómo se te...? Le digo, viejo, tu esposa y tu hijo. Le digo, yo no les voy a permitir y no te voy a permitir que pasen una noche incómoda. Claro. Me dice, ¿y tú dónde vas a dormir? Le digo, de eso tú no te preocupes, yo resuelvo. Terminé durmiendo en el sillón de recepción. ¡Wow! Terminé durmiendo en el sillón de recepción, ya cuando se levantó Lizzy, Okay. ya me había acostado y me dice, pero Fer, ¿qué pasa si tú tenías...? Y ya le expliqué, me dice, no. Me dice, no te preocupes, gracias por ayudarnos con eso. Le digo, no. Le digo, era lo correcto por hacer, no había otra cosa que hacer. Y ese fue mi inicio viajando y haciendo torneos. Y eso fue por allá en el 8. No, antes. 2008. Antes. ¿Cuánto fue el APT Cariari? 2007, 2008. Yo creo que fue 2008 por ahí. 2006. Aquí en el video lo confirmamos. 2006, 2007. Eso es lo que yo creo. Y de ahí empecé a viajar. Y a desarrollar una relación primero de amistad y luego lo que te decía, se volvieron familia. Sí. Pasaba más tiempo con ustedes que con mi familia. Mike Ward, después de como el cuarto, quinto torneo, yo ya le decía papa. Y para mí era papa. Sí. Para muchos. Sí, y él de verdad, él era el Papa Bear y nos cuidaba a todos éramos sus pollitos. Sí. Y creo que fue de verdad un punto de inflexión en el póker latinoamericano. Creo que nosotros con LAPT llevamos el póker al siguiente nivel en Latinoamérica. Eso iba a decir, bueno, más bien vos te adelantaste a tu vida del LAPT, pero yo quería decir que es que antes del LAPT, cuando yo tenía Bluff, Bluff existió antes que el LAPT, unos meses, un añito antes por ahí. Y ya nosotros, bueno, por mis otros trabajos también, yo ya patrocinaba otros eventos de Latinoamérica, tenía que ir a Venezuela, Panamá. En Costa Rica siempre fueron bien organizados porque ya teníamos, pero el póker en Latinoamérica no estaba para nada organizado, no. O sea, nada. No. Los directores vos no salías de Costa Rica, entonces había gente que no tenía conocimiento en Latinoamérica de reglas e incluso los costarricenses no íbamos porque íbamos una vez a un torneo y ya no volvíamos a ir si tal persona lo hacía porque sabíamos que íbamos a hacer un desastre. Sí. Y creo que ahí mismo te comenzábamos a pedir. Pero sí, Latinoamérica no había reglas claras, no había trampa, había collusion, o sea, de todas las formas de trampa. El organizador a veces estaba dentro de la trampa, a veces el organizador no estaba organizado, o sea, era increíble. Y el LAPT, ahí es donde estábamos diciendo, o sea, fue un punto de inflexión. Sí, definitivamente LAPT, PokerStars con LAPT y con el equipo que se armó, llegamos a marcar la diferencia. Sí. El LAPT fue un bebé que cuando llega David Carrión, mi querido David, saludos, gran persona, muchísimo cariño, la verdad, se le quiere y se le recuerda con gran cariño. David creo que es el que viene a dar el último empujón para que ya definitivamente llevemos el póker al siguiente nivel en Latinoamérica. Sí. Con
presidentes anteriores voy a decir que no se hizo mal, se hizo bien, pero David definitivamente fue el que marcó la diferencia de manera grandiosa. Inclusive en su momento el APT fue el único tour de Poker Stars que era redituable, que ganaba dinero. Sí, recuerdo. Y eso fue en la época de David, gracias a David. David, María Paula, vos, Lizzy, todo el equipo, la verdad. Todos, sí. Ustedes en el back-end, en el tras bambalinas, hacían que todo sucediera. A nosotros nos tocaba muy sencillo. Yo viajaba, llegaba al hotel e iba a ejecutar, ya todo estaba listo. Yo tenía que preocuparme por hacer mi inventario de fichas, preparar los stacks, medio darle una inducción a los dealers y vámonos. Ya todo el trabajo ustedes lo habían hecho antes. Sí, es un equipo. La verdad que esas son las épocas doradas de PokerStars, cuando era una empresa privada, era un solo dueño, don Isai Scheinberg, que por cierto, PokerOrg le hizo una entrevista, no se la pierdan, aquí la tenemos en Blog Center traducida, y eran tiempos de bonanza. Incluso me tocó la noticia de UIGA en Perú, con todos los bloggers gringos, los de Poker News también, y estaban preocupados porque eso iba a traer repercusiones, y trajo repercusiones. Y recuerdo, sí, fue justamente un LAPT Lima, y después de ahí, bueno, ya pasó lo del UIGA, Pokers fue vendido, lo agarró a Maya, Costa Rica, bueno, el LAPT cerró la última temporada. Ahora esto es otra cosa que ya no es lo mismo, ¿verdad? Sí, sigue la misma marca, pero no estamos los del equipo, etcétera. Y bueno, Costa Rica, PokerStars se fue de Costa Rica en el 2019. Nos dijeron chao a muchos, nos trataron de reubicar algunos con otras condiciones, no aceptamos, y quedan muy pocos ticos en PokerStars ya en otros lados. Todavía hay, pero ya no. No sabía. Y nada, después de ahí, ¿cómo llegaste a Colombia? Porque llegaste a vestir, bueno, estás en México y estás ahora en México, pero en Colombia tuviste una época muy linda. La verdad que sí. A ver, estaba en Costa Rica y me llaman para ir a dirigir el póker en el Casino Veneto en Panamá. Ah, ok. Estoy trabajando en Veneto, se están dando las cosas bien. Hice un par de cambios que fueron positivos, logré incrementar el volumen de negocio, rec, bla, bla, todo lo demás. Estando ahí, me habla Diego Chan, que estaba trabajando con Betcris en su momento. Me dice, Fer, queremos abrir póker en Colombia, ¿te interesa? Le digo, no sé, Dieguito, hablemos. Ah, sí fue. Y saludados a Dieguito, por cierto, sí, también. Y me dice, Dieguito, muchísimo cariño, besote. Sí, también, totalmente. Me dice, weón, el dueño de Betcris va a estar en Bogotá en tales fechas, llegate. Le digo, listo, nos vemos ahí. Ya llegué a Bogotá, me reúno con el dueño de Betcris, vamos a almorzar y me dice, me han dado muy buenas referencias tuyas, yo quiero que tú lleves el póker en el Casino W. Okay. ¿Qué necesito para eso? Le digo, pues, pagarme tanto. Me dice, ¿no crees que es mucho? Le digo, no, más bien creo que es poco. Le digo, te cobro eso porque Diego es mi amigo y yo quiero trabajar con Diego. Me dice, ¿y por qué crees que vales eso? Le digo, déjeme probárselo. Le digo, si en el primer mes no funciona, no me pague. Híjole. Le digo, y si funciona, me paga eso. Y si funciona mucho mejor, más adelante hablamos de bonos. Okay. Trabajé una temporada, estuve trabajé una temporada, me reencontré con Juan Carlos Rivera. Chichi. Con Juan Carlos Rivera, inclusive llegamos a compartir DEPA. Él tenía el casino, ¿cómo se llama? En Zona Rosa. Ay, no recuerdo, yo no recuerdo. En Zona Mi T. amigo aquí colombiano se acuerda de Zona Rosa. ¿Te acuerdas de Zona Rosa El casino, el Luquia. Luquia? Él tenía el proyecto en el Luquia, que fue un proyecto que llegó a ser grandísimo, buenísimo. Y yo llevé el póker en W. En ese momento John Barrera estaba en México. Okay. Estaba acá en México trabajando de supervisor en un casino. Yo conseguí el contacto, le hablé y le dije, John, vente conmigo.
vente a trabajar conmigo. Y me dice, no, weón, que es que ahí pagan muy poco. Le digo, no te preocupes, de lo que me pagan a mí, yo te doy una parte del dinero, yo te aseguro que te vas a ganar tanto. Y John se fue a trabajar conmigo. Buenísimo. Fernando, siendo Fernando, el que trabajaba era John. Y igual John, gran amigo, hermano de vida. Saludazos, sí. A mí me alegra muchísimo que le esté yendo tan bien ahora. Sí. Está haciendo cosas grandes y cada vez mejores. Y está recibiendo el reporte de todos los jugadores en Colombia. Totalmente. Que es un mercado en crecimiento, es un mercado que creo que todavía tiene un poco para dónde crecer, siempre que se puedan sortear todas las restricciones que pone la legislación colombiana. Y tiene un torneazo en enero, por cierto. Sí. Ya viene la información en Block Center y esperamos estar cubriendo también para... Sí, yo creo, a mí me habló John, no sé si todavía está en pie, pero creo que voy a estar por Colombia Ok. ayudándole a dirigir el evento. Torneo de $1 millón garantizado. Correcto. Estuve una temporada ahí también igual. En algún momento las cosas en el casino se pusieron difíciles. Me costó mucho reportar con quien era el gerente del casino. Después de Colombia termino en el Casino Malecón Palace en República Dominicana. Eso fue una aventura corta. Por decisiones particulares de los dueños. Una historia un poco medio escabrosa. Pero en Malecón Palace llegué a tener la jugada más cara que yo he tenido la oportunidad de manejar. Para que tengas ¿De idea, cuánto? en una mano de Omaha yo llegué a ver $700,000 apostados. Eran cantidades ridículas. Jugadores dominicanos, latinos, gringos. Dominicanos, venezolanos. No había ni un solo gringo. Wow. No, mentiras, había un gringo, no, un canadiense. Canadiense de background latino. Y había, creo que un europeo, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero creo que era un europeo, canadiense, y el resto eran o dominicanos o venezolanos. Ok. Jugaban Omaha, pero era Omaha 4. Cuatro cartas. Omaha 4. Era obsceno cómo se jugaba el dinero en esa mesa. Era una estupidez. Estoy en Dominicana, termina mi aventura en Dominicana. Y luego de eso regresé a Costa Rica. En el interín, entre todas esto que les conté de Panamá, de Colombia, de Dominicana, yo seguía trabajando con Stars, yo seguía haciendo los LAPTs, seguía haciendo torneos con Beneto, con don Jackie Haskins, seguía haciendo torneos, hice en Punta del Este con Bartolo, le hice un torneo a Bartolo. En Punta, y torneos en Venezuela, en varios lugares. Luego de volver a Costa Rica, finalmente don Gino Guidi me dice, amigo, lo que yo siempre había estado esperando, véngase a trabajar conmigo. Venga. Luego, listo. Me fui para el Winners, estuve ahí un buen rato. No recuerdo ahorita cuánto, si fue un año, si fueron 2 años, pero estuve en Winners. Antes de pandemia, eso fue. Correcto. Sí. Estuve con Winners una buena temporada. Una buena temporada. ¿Y qué más? Yo creo que esa fue la última sala. La última sala que manejé en Costa Rica. Sí, se fue la otra. Después de eso me dediqué solo a viajar y a hacer eventos. Y viene pandemia. Sí. Para pandemia ya tenía... Recuerdo que tenía... Creo que era un torneo de party poker en Barcelona. Luego tenía como 10 días en medio que ya tenía un viaje planeado a Japón. Ya había comprado tiquetes y todo. Luego de eso venía EPT Monte Carlo y un par de torneos más. Llega pandemia, se pudre todo. No se puede hacer nada. Y quedamos... Yo vivía con mi hermano menor en ese tiempo. Y pues quedamos encerrados ahí en San José. Mi hermano me dice, bueno, me voy a ir a vivir con mi novia. Le digo, listo, no pasa nada. Yo cogí mis cosas, me fui para Guanacaste, de donde soy originario,
y me fui a casa de un tío, de un hermano de papá, y me quedé ahí durante toda la pandemia. Él tiene... Bueno, es un lugar bonito para pasar la pandemia. No, absolutamente. No. Porque Te lo juro. rural, sin restricciones. Te lo de juro todo. que para mí Genial. reconectar con trabajo en la Sí. tierra y demás. Mi tío tiene una finca chiquita. De ganado. No. Él siembra arroz o siembra caña. Ah, ok. Por aquel tiempo creo que estaba en el ciclo de sembrar caña. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, me iba con él para la finca Híjole. a trabajar. Mi tío es un señor de 70 y tantos años. Y los hijos, cada uno está ocupado en lo suyo. Entonces yo era el compañero. Durante la pandemia yo fui su compañero Lo de trabajo. conocí en la boda de Leo. Antonio, Sí. a Toñín. Sí, Claro. sí, sí. Ese, después de que papá murió, Sí. ese es mi papá. Ok. Ese de verdad es, Sí. ese señor viene y me dice, Fernando, usted tal y tal cosa, a esta edad, yo le digo, sí señor. Está bien. Sí. Ese señor de verdad se ha portado maravilloso conmigo, ha sido un segundo padre y con Bueno. ese sí comparto sangre. Qué bueno. Bueno, entonces me toca no, sino que decido irme para allá, él me recibe en su casa, estuvimos trabajando en la finca todo ese tiempo de pandemia, va saliendo pandemia y me contacta Alejandro Covarrubias Ok. y me dice, Fer, ¿por qué no te vienes para México? Luego, Ale, la verdad sí me interesa. Estuvo yendo y viniendo, él movió sus influencias y finalmente la gente del casino accedió y me vengo para México. Ok. Me vengo para México en septiembre del 2020, creo que fue, más o menos. Si no me equivoco, septiembre del 2020. A Puerto Vallarta, a Wynn Club Casinos. En aquel tiempo creo que tenían ese casino y no estoy seguro si ya tenían el de Aguascalientes. Empiezo trabajando con ellos, estuvimos ahí, luego estuvimos en Aguascalientes, más adelante se abrió, no estaba abierto todavía. Ok. Después abren el casino de Marina, que está literal a 10 minutos caminando del aeropuerto en Puerto Vallarta. Y ahí Sí. empezamos a hacer torneos. Hicimos un torneo en Aguascalientes. Creo que teníamos como 16 mesas, 14 mesas, una cosa así. Fue una locura, fue un torneo creo que era de 2 millones y lo llegamos a 3 y tanto. Igual la gente desesperada por jugar, saliendo de pandemia. Claro, todo el mundo quería Era una jugar. locura. Hicimos un festival de cash en Puerto Vallarta. Llegamos a tener, creo que fueron 14 o 15 mesas de cash corriendo al tiempo. Era una locura, de verdad. Híjole. México, a mi entender, y puede ser que esté equivocado, no lo sé, es segundo mercado más grande de Latinoamérica en póker, segundo o tercero, pero está por ahí. Me vine para acá, empecé a experimentar y fue donde empecé a ver el potencial y el montón de cosas buenas que se pueden hacer en un mercado como este para hacerlo crecer. Creo que aquí hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Yo no digo que quienes lo estén haciendo ahora lo estén haciendo mal. Creo que lo están haciendo bien para lo que está acostumbrado el jugador acá. Creo que ya es hora de empezar a traerle experiencias con marcas internacionales que hagan torneos de gran formato para que empiecen a ver de verdad cómo se hacen las cosas en el resto del mundo y puedan empezar a exigir estándares. Puedan empezar a decir, no, yo no quiero esto. Si el estándar es esto es lo que yo estoy esperando. Ahora, hay mucho jugador mexicano que viajan. Viajan a Serie Mundial, viajan a BCOP, viajan a otros eventos alrededor del mundo y pues tienen ese criterio. Lo que pasa es que la mayor parte de esos jugadores en los torneos locales no juegan. Sí, eso es lo que te iba a decir. A ver, pero no juegan porque no ven lo profesional del evento, sino por la bolsa, tal vez. que es muy Por pequeño. costo-beneficio. Sí, exacto. Sí.
bueno, te adelantaste un poco a la pregunta que iba a hacer de cómo veías el póker en México. O sea, ya hablaste de la parte de torneos, cómo es la industria, cómo los casinos, bueno, yo veo que el Seven y Big Ball apoya ampliamente y bueno, están aliados a Alejandro de la Flor, que es un organizador, promotor, que en Latinoamérica hay muy pocos como él. Sí. Y entiende a la perfección lo que necesita México, pero decime vos cómo es afuera de este torneo, y no lo digo porque estamos cubriendo este evento, porque lo he visto, o sea, lo estoy viendo, pero si todos son así, ¿qué les falta para tener un tour? No sé, ¿hace falta un tour? ¿No? Definitivamente hace falta un tour. Creo que en este momento hay una compañía que está dando los primeros pasos para crear un circuito de torneos. Lo hacen bien, de hecho hacen eventos a los que les atiende muchísima gente. Quizás, y sin ánimo de ofender, claramente no, no es mi intención. Sí, para mejorar siempre, sí. Quizás haga falta, no sé si exposición o capacitación o algún tipo de proceso en el que puedan estandarizar sobre todo reglas, y no estandarizarlas solo dentro de México, estandarizarlas de acuerdo a las reglas a nivel mundial, y no me refiero a leer las reglas, cualquiera se las aprende de memoria. Es más una cuestión de ayudar a tener un criterio más amplio a la hora de las aplicaciones de las reglas. En mi cabeza no existe una regla mala o una regla buena. Existe una regla que le aplica a todo el mundo o una regla que le aplica dependiendo de quién es. Claro. De si es la ballena, si no es la ballena, o si es amigo, si no es amigo. Ese tipo de cosas. Pero en cuanto a estructuras, en cuanto a calendarios, la verdad lo están haciendo bien. Okay. Hay alguna otra compañía por ahí que está pensando en iniciar un tour, iniciar una gira de torneos. Tienen a una persona bastante capaz a la cabeza y tiene gente en su equipo que están bien, gente con la que he tenido oportunidad de trabajar y siento que lo pueden hacer muy bien. Pero lo que te digo es más, perdón el francés, y principalmente es no ponerse en una competencia de ver quién es el que orina más lejos. Sí. No ponerse uno encima del otro porque yo tengo más dinero y yo tengo más pool y yo jalo más gente. Es un poco organizarse porque creo que hay mercado para todos. Totalmente. Hay mercado para absolutamente todos. A mí me parece, cada quien hace las formas en la que le parece conveniente, pero si ya alguien programó un torneo, ¿con qué necesidad montar un torneo encima? ¿Con qué necesidad montar un torneo en las mismas fechas si la otra persona ya se preocupó de publicar, de, entre comillas, reservar la fecha, que no hay tal cosa? No existe reservar las fechas. Que yo ponga un torneo en estas fechas no significa que nadie más pueda hacerlo. Yo lo que digo es que por lo menos por ahora, mientras se desarrolla aún más, mientras se crean más jugadores, todavía podría buscarse algún tipo de línea de colaboración, respeto. Perdón, y no solo en México, en Latinoamérica. En general, en general. Sí. Yo creo que por ahí va un poco la cosa, pero como te digo, yo veo México, lo veo con muchísimo potencial, inclusive como destino para el resto de los latinoamericanos. Es un destino, creo que bastante apetecido. Totalmente. Acá, si se hace un evento lo suficientemente grande, vas a tener gente de todo Latinoamérica, jugando acá. Y los costos a la hora de viajes son baratos. Son baratos. Algunas excepciones, Ciudad de México. La estadía es barata, la comida es barata. Ciudad de México es un poco más caro, Querétaro es un poco más caro, Monterrey. Son ciudades que son un poquito más caras que la media en México, y aún así, si lo buscas bien, si te lo armas bien, es bastante barato. Ok, y ahora, ¿cómo es el póker en Costa Rica, en nuestra natal Costa Rica?
Muy a mi pesar, debo decir que para mí el póker en Costa Rica está estancado. Yo lo veo estancado, recuerdo, o será que yo estuve en los años dorados en los que se hacía un WPT o se hacían torneos grandes, se hacían torneos en los que llegaba gente importante y la afluencia era masiva para la época. Pasamos a lo mismo, a ver quién orina más lejos, a operar salas de cash, a hacer torneos garantizados de, por darte un ejemplo, 100,000 colones de entrada con 1,000 colones de entrada, pero te garantizo solo si entran 100, si no entran 100 no te garantizo. Entonces, a ver, para mí eso es... No apostar por el póker. Yo como jugador es como que me escupan en la cara. Sí, sí, sí. Es como que me metan una cachetada y me digan sonría y diga gracias. Entonces, ese tipo de cositas creo que se ha quedado un poquito pegado, se ha quedado un poco atrás. Nosotros fuimos punta de lanza. Costa Rica en su momento fue, creo que el primer país en Latinoamérica que tuvo póker dentro de un casino, con el León Rojo, con don Max Stern, precisamente en el casino, en el Irazú, antes de que se fueran al San José Palacio. Don Max y no recuerdo quién más tenían el León Rojo en el Irazú y ahí fue donde sacaron las jugadas de las casas, las jugadas privadas, se las llevaron ahí y ya lo hicieron más estructurado, más formal. Okay. Y como te digo, puedo estar equivocado, no creo que fuimos el primer país en Latinoamérica que llegó a tener póker en esa estructura dentro de un casino. Sí, muy probable. No había oído esa estadística, pero te la voy a confirmar por ahí. Buscate un poco la historia, sí, pero... Sí, voy a comenzar a hablar con más gente. Mira, y ahora que estamos hablando de Panamá y de todo lo que está pasando en Latinoamérica, ¿cómo es el WSOP Circuit en Panamá? Eso va a ser una bomba, compadre. Eso va a ser la rebomba. Panamá llegas casi desde cualquier país, casi desde cualquier destino en Latinoamérica en un solo vuelo a Panamá. Los costos, ahora tienes que buscarlo mejor, pero puede ser barato. Va a ser tan caro como vos querás que sea, pero puede ser barato. Yo creo que en respuesta a todos aquellos que no tienen una visa americana para poder ir a jugar una serie mundial, o quienes no están dispuestos a gastarse la cantidad de dinero que se gasta yendo a una serie mundial, esto precisamente es lo que viene a resolver esa picazón, esas ganas de ganarse un anillito de la Serie Mundial. Con la experiencia de WSOP. Exacto, es un circuito de la Serie Mundial, sí, pero te da la experiencia completa de Serie Mundial. Sí. Inclusive tienen a una persona que mandan a Andy Tillman, que lo mandan a supervisar para asegurarse de que los estándares, que todo está de acuerdo a los cánones y estándares de WSOP. Y por cierto, Fernando iba a estar en el torneo de Panamá, y también con eso voy a introducir también otra parte. Bueno, iba a estar en el torneo, pero va para Corea. Correcto. Porque tenés hace rato, hace 2 años para acá, estás viajando mucho a Corea. Año y medio más o menos, si no estoy mal, que estoy viajando a Jeju, en Corea del Sur. Es una isla vacacional. Un buen amigo, Juan de Jesús. Juanito. Juan de Jesús está manejando una sala de póker de Red Dragon. Que la empezó Mike Ward. Sí. En Manila, en Filipinas. Sí. Está manejando una sala de póker que empezó Mike. Y la compañía, que es una compañía de capital chino, está realizando eventos en esta isla, en el Casino Landing, en Jeju. Y un día me llamó Juan y me dice, ¿quieres venir a Corea a trabajar conmigo? Le digo, Juan, no lo diga 2 veces. Entonces estoy comprometido con ellos, 4 eventos por año. Y preciso, en noviembre me toca del 1 al 13 de noviembre en Jeju y WSOPC. En Panamá es del 6 al 16. Entonces, lastimosamente, esta vez no voy a poder estar. Espero en eventos futuros. Totalmente, claro. Poder participar y ser parte del equipo. Buenísimo. Mira, para ir terminando, vas a tener una sección en Blog Central
para los que no saben. Y es una sección que le pusimos Pregúntale a Fernando. ¿Qué te pueden preguntar ahí? Al día de hoy, Rey, yo recibo, no voy a decir a diario, pero bastante a menudo, a través de redes sociales, quien tenga mi número, a mi número de teléfono, al WhatsApp, me envían una consulta. Fer, nos pasó tal y tal cosa en esta mano, ¿está bien la solución? O Fer, ¿cuál sería la regla a aplicar en esta situación? O ¿qué te parece esta estructura? O si tengo un torneo que necesito que se acabe en tantas horas, ¿qué estructura, qué cantidad de fichas, qué formato, qué... Ese tipo de cosas son el tipo de preguntas que yo recibo casi a diario. Sí. Yo no tengo problema con contestarlas. No digo que las voy a contestar de inmediato, sí, pero no tengo problema con contestarlas. A mí me parece que todos estos años y todo este conocimiento que he amasado no es mío, es de todo el mundo, es para compartir, es para ayudar, es si puedo ayudar a que la vida de alguien sea más sencilla, yo encantado de la vida. Yo no soy de los que creen que si le enseño mucho a alguien, ese alguien va a ocupar mi puesto. En algún momento alguien tiene que ocupar mi puesto. Yo no voy a estar aquí para siempre. Y si es alguien que yo puedo dejar preparado, qué mejor. No, buenísimo. Yo creo que, bueno, precisamente eso es lo que hay que ir documentando. Todas esas secciones, todas esas inquietudes. Yo más de una vez también te he preguntado, incluso hasta para mi juego casero. Y no, yo te agradezco más bien muchos años de amistad. Esperemos que sigamos así y te deseo toda la mejor de las suertes en el futuro. Muchas gracias, Rey. Un placer y un gusto compartir con vos. Nos cuesta, pero lo logramos. De verdad, gracias y un gusto estar acá y quedo a disposición de Blob Central y de todos los miembros de Blob Central. Acá estoy a disposición de todos para lo que necesiten, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Amigos, fue una conversación muy amena con Fernando. Seguimos aquí en México con muchas más notas y recuerden hacer su cuenta de la comunidad de Blob Central para que participen en los foros, para que volvamos a tener otra red social pura de póker y que cuando pongamos un torneo una foto en un torneo en una red social que voy a mencionar Facebook, la tía no le diga ¡ay, mucha suerte, mijito! Sino que sus mismos amigos vuelvan a decirle puñica, ¿y cómo te salió? ¿Cómo saliste? ¿Cómo te va? Etcétera. Pero bueno, esa es la idea de Blob Central, que seamos comunidad, que seamos podcast, que seamos noticias y se vienen muchas cosas grandes con Blob Central. Gracias por su sintonía, si llegaron hasta acá y nos vemos en la próxima entrevista.